¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es la palabra de Esther. Es el libro de Esther del Antiguo Testamento. Si han encontrado, yo voy a leer. Es Esther capítulo 3. 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del año Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán, el rey Asuero: hay un pueblo esparcido y es distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y todo lo dio a Amán, hijo de Amedata, Apageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviese listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edificio fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cómo están? Ayer tuvimos una reunión tan buena, ¿verdad? Se llenó el salón de culto. Hoy parece que vinieron menos que ayer. Todos estuvieron felices, contentos, entre ellos personas que no eran de nuestra iglesia, gente que no creía habían venido. Deseamos que en adelante vengan y reciban la salvación, y con ese deseo hicimos el evento de ayer. Todos se gozaron, todos estuvieron felices. Cuando vemos en la Biblia, aparecen muchas cosas. Si dividimos entre dos, ¿sobre qué trata? El pueblo que cree en Dios. Dentro de la Biblia vemos una gran fuerza que quiere destruir aquel grupo. Contrariamente, aquella fuerza que quiere destruir a los que creen en Dios trabaja y quiere matar. Hay una gran fuerza en ellos. Pero otra fuerza, que es contrariamente el que da vida al pueblo de Dios, el que quiere erigirlo. En la Biblia siempre hay esas dos cosas. Y en la vida de fe, mientras que va marchando, dentro de nuestra iglesia también, en realidad, los que tienen la fe de querer creer, y también hay gente que interrumpe para que venga la gente a nuestra iglesia, y continuamente hay una lucha. Pero en esta Biblia llamada Esther, como dice,
Aquí está la señorita llamada Esther, pero con su tío, cuando sus padres han muerto, vive en Israel. En Israel había guerra y el tío de Esther llamado Mardoqueo y Esther son llevados cautivos y fueron traídos hasta esta tierra. Fueron traídos y siempre la guerra en este mundo. Las personas que creen en Dios, uno trabaja para que pueda venir junto a Dios, pero otros quieren matar a los que creen en Dios, quieren eliminarlos. Y mediante eso, el mundo está lleno con ello. Ustedes cuando vienen a la iglesia, hay veces que le impiden, hay gente que le interrumpe y también la familia. Y ocurre mucho de eso. Aquí lo importante que es este país. ¿Qué tipo de país? Es Babilonia. Babilonia está en guerra con Israel y había perdido en la guerra en contra de Israel. Esther y su tío, entre los dos, mueren y son llevados cautivos. Y mientras que estuvieron cautivos, había ocurrido esto. Después de que yo he sido pastor, yo voy anunciando el Evangelio a la gente, especialmente con la sangre de Jesús, cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Creo que soy una de las personas que va predicando más sobre eso. Y la prédica que yo voy predicando en esta época realmente no encaja con las iglesias de hoy en día. ¿Por qué? En otras iglesias públicas comunes reconocen que Jesús murió en la cruz, pero nosotros somos pecadores. Ellos hablan de esa manera, pero detalladamente leyendo la Biblia, concretamente somos pecadores, pero Dios envió a Jesús para rescatarnos del pecado y había hecho que Jesús muera crucificado. Jesús murió crucificado, no es otra cosa, sino que para salvarnos del pecado. El pecado que nos merecemos, Jesús lo recibió en lugar de nosotros. Exactamente si nos expresamos. Jesús murió sobre la cruz. En ese momento, todos nuestros pecados fueron perdonados y no somos más pecadores. ¿Cuál es la palabra más representativa en la Biblia? El que justifica es Dios, así dice. Dios nos dice que somos justos. Hemos cometido pecado. ¿Cómo somos justos? Hemos cometido pecado. En medio de nosotros hay gente que robó, que miente, que estafó, que engañó a otros. Muchos que cometieron pecado han cometido el pecado. Pero, ¿cuál es el problema? El Señor Jesús, cuando ha muerto sobre la cruz, no murió por su propio pecado, sino que para rescatarnos del pecado, Jesús murió crucificado. Lo que yo digo, ¿concuerda con la Biblia? Jesús murió sobre la cruz y todo pecado que hemos cometido, Jesús en lugar de nosotros fue castigado por ello, ¿correcto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Hasta allí aparece cómo hemos cometido pecado, pero luego lo que sale que es siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, cuando vemos en esta Biblia, es claro que somos pecadores, hemos cometido pecado. Discúlpenme que le diga. A ver, alce la mano a alguien que nunca cometió pecado.
Ay, Dios, se han reunido todos los pecadores. Sí, no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos han cometido pecado. Sí, pero ya que hemos cometido el pecado, somos pecadores. Pero, bueno, hasta allí está bien. Pero si entramos un poco más, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué dice después? Por la redención en Cristo Jesús. Aquí, ¿qué es lo que dice Dios? Por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, gratuitamente. No hemos hecho absolutamente nada, pero Jesús, por nuestro pecado, ya que murió, todos nuestros pecados han sido perdonados. Somos justos, somos limpios, somos santos. La Biblia habla de esa manera. ¿Correcto? ¿Correcto? Por lo cual, somos pecadores. No hay nadie que no haya cometido pecado, ¿verdad? Todos hemos cometido pecado. Ya que hemos cometido pecado, por aquel pecado nos merecemos la maldición, debemos de ir al infierno, debemos de ser destruidos. ¿Correcto? No hay nadie que no piensa así. Pero cuando Dios envió a Jesús, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Aquí, esto es muy importante. Nosotros, si hemos cometido pecado, somos pecadores. El Señor Jesús, por nuestro pecado, murió crucificado. Y todo el castigo por el pecado que cometimos, Él lo recibió. ¿Somos pecadores, sí o no? No, no. ¿Ustedes han cometido pecado? ¿Son pecadores? No. ¿Sí? ¿No? Si han cometido pecado, son pecadores, ¿no? Correcto, ¿verdad? Si han cometido pecado, ¿no son pecadores? Si han cometido pecado, lo que viene después viene a ser lo importante, siendo justificados gratuitamente por su redención. Jesús recibió el castigo, nos salvó gracias a ello. Nosotros por la gracia de Dios somos justificados. Dios dice, tú eres justo, has cometido pecado, pero eres justo. Jesús murió por tu pecado, eres limpio, eres santo. Y así nos dice la Biblia. ¿Correcto? Esto es una realidad que todos saben. Entonces, aparecen dos creyentes, dos tipos de creyentes. Yo claramente he cometido pecado, pero el Señor Jesús recibió el castigo, fue y me perdonó. Ya no soy pecador, yo soy justo, así Dios lo dice. Dios nos dice justos, ¿verdad? Si Dios nos dice justos, ¿somos pecadores, sí o no? No. Jesús, ya no tenemos pecado, no hay castigo por el pecado que recibir. ¿Entienden? Un día, yo a mi hijo, a ver, vamos a comer y fuimos al restaurante con el hijo. Bueno, yo voy a tardar, ustedes, a ver, coman antes que yo.
y comimos todo. Y después de comer todo, mi hijo tenía que pagar, pero sale. ¿Por qué? Porque yo pago en lugar de él. Este es, bueno, 10.000, este es 50.000 y calculamos todo. Y todo lo que tenemos que pagar por el almuerzo. Sí, él no paga. Papá, cómprame de nuevo mañana. ¿Correcto? Correcto. Papá paga en lugar de mí. Entonces, ¿tiene que volver a pagar mi hijo? Por favor, si alguien que vuelve a pagar, bueno, ahora ya no lo hagan así. Sí, yo, junto con mi hijo, bueno, mi hijo está lejos, está en Estados Unidos, mi hija también está lejos y vivo con mi esposa. Yo, ese hijo, va al restaurante. Bueno, bueno, ¿qué dinero va a tener? Él va a la escuelita, pero mi hijo no piensa en nada, sin pagar. Ah, papá, gracias, he disfrutado y sale. Y el empleado le dice, ¿por qué no pagaste? No, no dice nada porque el papá le paga todo, ¿correcto? Entonces, si mi hijo sale sin pagar, ¿es pecador? No, él está con toda convicción. Y yo tenía que ir a Pusan de Daegu y teníamos que ir en tren. Teníamos que ir en taxi de nuestra casa hasta la estación y le dijimos al señor chofer, hasta la estación de Tongdaegu, ¿cuánto gastaremos? Como 1.200 wones. Ah, yo le dije entonces, ah, yo voy a pagar 500 wones, mamá paga 500, papá va a pagar 400, mamá 400, entonces 800 wones. Lo que queda, ¿cuánto falta? Falta 400. Tú vas a pagar 200 y tu hermana 200. Y mi hijo abrió los ojos y dijo, no. ¿Por qué no? Papá, tú tienes que pagar todo. ¿Por qué? ¿Tú quién eres para decirme eso? Tú tienes que pagar. Yo pagué mucho. Tú tienes que pagar menos y ya. No, tú. ¿Por qué tú no pagas? ¿Por qué tengo que pagar yo? Porque papi, tú eres nuestro papi, pues. ¿Cierto? Es eso mismo. Discúlpeme, hemos cometido pecado. Jesús sí recibió el castigo por nuestro pecado. ¿Seguimos siendo pecadores, sí o no? Sí, son pecadores, cometieron pecado, pero no son pecadores. Ustedes cometieron pecado. Si cometieron pecado, ¿son pecadores, sí o no? No. La Biblia dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús nos redimió y por la gracia de Dios no tenemos nada no hemos hecho absolutamente nada, pero nos dice justos. Pastor Oxupar, desde hace tiempo atrás, empezó a predicar de manera distinta que otros pastores de otra iglesia. En la mayoría de las iglesias de Seúl, ellos dicen que Jesús, a pesar de que murió por nuestros pecados, nosotros hemos cometido pecado, entonces nosotros somos pecadores. ¿Verdad que sí? Entonces, el pastor dice en el púlpito, perdone este pecado sucio. El anciano también cuando ora, santo, 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 Dios santo, este pecado tan sucio, perdóneme, dice. Yo cuando voy leyendo la Biblia, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos han pecado. Entonces,
Dios a cada uno de ustedes. Tú has cometido pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado y murió por tu pecado. No eres pecador, eres justo, eres justo, eres justo. Nosotros hemos cometido pecado. Jesús murió por nuestro pecado. ¿Seguimos siendo pecadores, sí o no? Nuestra iglesia decimos que no somos pecadores, hemos cometido pecado, pero decimos que no somos pecadores, entonces la iglesia común nos dice que somos secta. Ahora, qué bueno, ser secta porque decimos que no tenemos pecado. Ahora ellos dicen que tienen pecado. Cuando comemos en el restaurante y al salir cuando pagamos, mi hijo, a pesar de que no paga, ¿eso está mal, sí o no? Claro, el padre es el que paga, ¿verdad? Le dije a mi hijo, cuando vas con el taxi, ¿hasta dónde? ¿Cuánto? Él nos dijo 1.200 wones. 1.200 wones. Entonces papi paga 400, ella paga 400, tú pagas 800. Sí, correcto. Y mamá paga 400, tú, tu hermana 400 es 1.600 entonces. En fin. Calculé mal. Soy sincero, no sabía lo que ustedes pensaban, pero no sabía que ustedes iban a estar tan felices porque Pastor Osupar se equivoque en el cálculo. Ahora ya les entiendo a ustedes. El hijo me dice, no, papi, tú tienes que pagar todo. Tú pagaste porque yo tengo que pagar. Papi, tú eres nuestro papi, pues. Cuando estaba en la primaria. Correcto. Cuando tengo dinero, me encanta comprarle fideo chayan a mis hijos. Y cuando voy realizando el ministerio, no tengo mucho tiempo con mis hijos y le quiero comprar. Hoy en día también, en nuestra iglesia, vienen los pastores que son una visita. Entonces, en el almuerzo, a veces me despido antes del almuerzo, pero cuando no se van, le digo, hey, Pastor Chang Min-soo, pide chayang. A veces pedimos 12 platos, 8 platos, y yo pago. Y ellos felices se van porque comieron. Es una realidad. Uy, no tenía que contarle. Pero cuando me voy a la casa de ellos, ellos me dan un plato mucho más delicioso, más caro que el chayang. Es mucho mejor que el chayang. Bueno, les dije algo más, le dije algo simpático. Pero mi hijo, cuando almuerza con mi hijo, porque no pague el almuerzo, eso no es un pecado, porque papá paga todo. Dios nuestro Padre, Dios Padre, enviando al Señor Jesús. Él dice que perdone todos nuestros pecados y se puso el cuerpo del hombre y estaba viviendo 33 años. Y cuando ha muerto en la cruz por nuestros pecados, Él fue castigado por nuestros pecados, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, ¿son pecadores sí o no? No, ustedes ya no son pecadores. No son pecadores. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice que, ¿quién es el justificado? ¿La persona que viene a nuestra iglesia? No, son todos, todos. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, cuando han oído al comienzo esto, se conmovieron, ¿verdad? Ustedes derramaron lágrimas. Yo también siempre decía que era pecador.
Discúlpenme que le diga esto. Desde pequeño leí mucho la Biblia. El Antiguo Nuevo Testamento leí una vez, leí 2 veces, 10 veces, 20 veces. Cuando yo iba leyendo la Biblia, el pastor de nuestra iglesia dice que somos pecadores. Este pecador sucio, apoyado en la obra del Señor, todos ellos decían que eran pecadores. Yo a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, varias veces había leído el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando iba leyendo, el Señor Jesús murió por mis pecados. El Señor Jesús, ya que murió por mis pecados, la paga de mi pecado ha sido pagada. Si Jesús hubiese muerto sin pagar, deberíamos de recibir el castigo por nuestros pecados. Pero el castigo del pecado que yo cometí y que debía de ir al infierno, Jesucristo, ¿acaso de ello murió crucificado? Jesucristo murió por nosotros y es lo mismo que Jesús haya hecho. Y entonces seguimos siendo pecadores, ¿sí o no? En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos salvó, nos redimió por la gracia de Dios, gratuitamente. No hemos tratado, no nos hemos empeñado, pero el Señor Jesús murió por nuestro pecado y nos dice, tú eres justo, tú no tienes pecado. Así nos dice Dios. Amén. Entonces, ¿miente la Biblia de Dios, sí o no? ¿Podemos decir somos pecadores, sí o no? No. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, no solamente en Corea, el mundo entero, en todos los países, todos los pastores dicen que son pecadores, que son pecadores. Yo también. Cuando iba a la iglesia presbiteriana, yo vivía en el campo de Sonsan y cuando realizamos una campaña, un pastor de Kimchon venía para realizar la campaña. Un pastor de Daegu venía al campo de Sonsan. A veces venía un pastor de Seúl para realizar la campaña en Sonsan. Todos ellos, cuando nosotros los veíamos, parecían maravillosos porque estábamos en el campo de Sonsan. Ellos predicaban de manera brillante, hablaban tan bien. Y mi hermana que me dijo, Oxo, mamá había fallecido muy temprano, cuando yo tenía 7 años. Y entonces mi hermana siempre nos cuidaba como una madre. Oxo. Entonces un día, yendo a la iglesia, pedía el perdón de los pecados, leía la Biblia. Mm, Cuando no es que leí cualquier cosa, sino que leí todo por entero. Luego entendí que Jesús murió por nuestros pecados, ¿correcto? Después que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no podemos alcanzar la gloria de Dios. En Romanos 3:23. En el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy he leído el libro de Esther. Esther, detalladamente no lo sé, pero Esther no tenía padres. Y con su tío, ella vivía Mardoqueo. Pero un día en la tierra de Israel había guerra, perdieron en la guerra y Esther y Mardoqueo fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces empieza a aparecer sobre Esther. Esther y Mardoqueo fueron
ahora llevados cautivos y estaban a punto de morir. ¿Qué había ocurrido allí? El hombre llamado Amán. Bueno, hallando la gracia de Dios, vamos a ver aquí. Esther capítulo 3, en el 17. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue Chadapur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió del mes 12º, que es el mes de Adar. Amán, ¿qué dice? Le dice a Asuero en el 3:8. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Lo que a Amán se refiere, le dice a Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Se refiere a los judíos. Asuero, Amán era el que estaba en un cargo alto. Dice que los judíos, un pueblo distinto a otros pueblos, dice que no cumplen la ley porque son distintos y vamos a destruir a ellos. Entonces el rey Asuero oye lo que dice Amán. En Esther capítulo 3:9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Y todos los judíos que viven en el reino de Asuero los exterminará por completo. Amán le habla sobre eso. Entonces el rey dice: bueno, hazlo así. Y le da el anillo, y Amán se determina en matar a todos los judíos y había hecho ese decreto. Allí, Mardoqueo y Esther, cuando son llevados en Israel como cautivos y vinieron al reino de Asuero. ¡Wow! La Biblia es increíble. Y cuando empezamos, Esther, Asuero, el rey Asuero, había hecho banquetes, se gozaban. Eso. Y la reina de Asuero, Vasti, ¿verdad? ¿No me equivoqué? Vasti era muy bella. En la mañana yo he visto el rostro de las hermanas y busqué si había alguien más bella que Vasti, pero creo que no hay. Ay, ahora ya se van a molestar, ¿verdad? No había gente más bella que Vasti. Entonces el rey que dijo: ahora hay guerra y es un momento de victoria. La reina Vasti era bella. Entonces la reina Vasti quería mostrar ahora esa belleza a los siervos. Envió a 5 siervos junto a la reina para que venga con su corona vestida y que pueda mostrar su belleza a toda la gente. Entonces, pero la reina Vasti, ¿cómo actuó? Como cuando sale el aire del neumático del carro. ¡Psh! Ella no vino. Que entre ellos, también con sus siervas, estaban haciendo banquete. Entonces el rey
Le envió a los siervos y quería mostrar a la reina. Creo que no hay una mujer más bella que ella. Era muy bella, mucho más bella que mi esposa, creo. Y el rey, si mostraba la belleza, ¡ah, qué bella, qué bella! Y quería darle gozo, pero la reina oyendo eso, ¡pish! ¡Pish! Se enojó, no vino, no vino. Y vino el rey esperaba, 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 y su orgullo fue pisoteado porque la reina no vino. El rey se enojó, pero hasta no poder más. Aquella reina tan bella. Soy distinto al rey. Cuando mi esposa no me obedece, no me enojo. Yo me aguanto y paso. ¿Verdad que bonito soy? Nadie me responde. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que soy bueno? Bueno, discúlpenme que le haya bromeado. Le dije, le dijo a Basti para que venga, pero era bella. ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Qué bueno! ¡Wow! Primera vez veo a una persona tan bella. Había esperado tanto, pero es posible. La reina dice, "Psh", y se enoja. El rey estaba quebrantado porque no venía la reina. Pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y el rey se enojó. Le preguntó a los siervos, Basti, le dice para que muestre su rostro bello. ¿Cómo podemos hacer? Realmente los siervos del rey deben ser astutos, porque con la astucia ellos viven, dependiendo del corazón que tenga el rey. Oh, parece que no le quiere a Basti el rey. Es rápido, le tiene que destronar y debe de hablar rápidamente. Bueno, y el siervo viene, Señor mi rey. La reina Basti, bueno, no vino a pesar de que le llamé. ¿Qué tengo que hacer? Los siervos, los inteligentes. Ahora entiende que ellos tienen que decir que le saque de su puesto a su reina. Señor mi rey, ella no hizo mal solamente ante usted. ¿Por qué ella? ¿Qué hizo a los otros? La reina Esther. El hecho de que no haya venido, si esto se expande, si este rumor, en el país entero, todas las mujeres, cuando su marido le llame, ni va a responder porque Basti también lo hizo así. Trae comida. ¿Por qué tú no te sirves? Si esto ocurre, va a surgir un enojo entre los hombres y se va a tarear el país. ¿Correcto? Al momento, usted debe de destronar a ella de su puesto. Y oyendo al rey, tiene que elegir a una mujer que sea obediente, que escuche su voz para que sea reina. Eso creo que sería bueno. Bueno, ellos totalmente se encajaron. Bueno, vive como quiere, hace como quiere. Mi esposa, hay veces que no me oye, pero aguanto. Por primera vez publico esto ante ustedes. No suelo contar esto, pero es así. Bueno, le destronó, le echó a la reina. Y querían elegir a una buena reina. Y las personas que se querían candidatar como reina, ahora las juntaba. En ese momento, ¿quién vino? ¿Quién habrá venido? Esther fue la que vino. Ella era judía, tenía
nacionalidades distintas, pero ya que era una mujer bella, pero poniendo a ella junto a una persona que dirigía a las mujeres. Cuando el rey vio a Esther, era bella. Es posible. ¿Cómo que hay una mujer como ella? ¿Y para qué de balde he vivido con Basti? Le destrona a Basti y había aceptado a Esther como reina. ¿Entienden? Esto, así se inicia el libro de Esther. Pero en ese momento había una de las personas que tenía el cargo más alto. Continuamente esta persona le aborrecía a Mardoqueo por ser judío, pero Mardoqueo creía en Dios. No le reverenciaba a aquella persona y deseaba matar a Mardoqueo. ¿Qué pensó este hombre? Mardoqueo y Esther, ya que decían creer en Dios y no le oían, Esther, Mardoqueo, no solamente ellos, sino que a toda aquella especie que cree en Dios, vamos a exterminar a todos. Por lo cual, Amán le dice al rey, Señor mi rey, en su reino hay un pueblo bien raro. Ellos no nos oyen, ellos hacen todo lo que quieren, dejando a ellos. No nos beneficia que dejemos a ellos. Todos ellos, sería bueno que se extermine a ellos. Entonces, yo me encargaré de todos los gastos. Vas a dejar todo ese dinero y tú vas a exterminar a todos ellos. Había caído el mandato de matar a todos los judíos, era enero. Y si es entonces el día 12, 13 del 12. Entonces el mes Adal viene a ser el mes 12. Desde ese momento, a todos los judíos se determinaron en matarlos. Por lo cual, esto era algo muy serio. Mardoqueo debía morir, Esther también. Pero Mardoqueo le dice a Esther, no le puede hablar directamente, le manda a la gente y le mostró los decretos, ve junto al rey para que salve a los judíos. Esther que dice, en la ley de este reino, si uno va junto al rey antes de que le llame, morirá. El rey no me llama. Hace 3 meses que no puedo ir junto a él. ¿Cómo podré ir junto al rey? Entonces Mardoqueo, enviando a la gente, enviando a tú, no pienses que vivirás porque estás en el palacio. Si tú callas en este momento, todos los judíos obtendrán la salvación por otro medio, pero tú y tu casa serán destruidos. ¿No habrá sido para esta ocasión que fuiste reina? ¿Quién sabe? Es increíble esto porque Dios de antemano, ellos se determinaron en matar a los judíos. De antemano habían mandado a Esther y enviando a Esther con eso no se lograba. La reina era bella y no había venido al momento, sino que entonces le echa a Basti y Esther vino, se candidató para ser reina y el rey la vio y se enamoró y la puso como reina. En ese momento, oyendo la palabra de Amán, el rey saca el anillo y en el mes 10, en el mes Adar, el día 13, había dado el mandato de matar a todos. Oh, realmente es bien confuso. Pero en ese momento, Esther estaba en el palacio. Mardoqueo estaba afuera.
había enviado a la gente. Y Mardoqueo le dice, tú ve junto al rey y pide socorro para los judíos. Pero Esther, ¿qué dice? Si uno va a la presencia del rey antes de que le llame, sea quien fuera, morirá. Ya hace 3 meses, ¿cuánto? ¿Cuánto? 30 días que no voy junto al rey. Un mes, sí. Por lo cual después, Mardoqueo que le dice a Esther, no pienses que te salvarás porque estás en el palacio. Si en este momento tú callas, los judíos recibirán la salvación por otro medio, pero tú y tu casa serán destruidos. El- ¿Quién sabe que para esta ocasión haya sido reina? Mardoqueo, ahora mirando la foto, Esther, no puede hacer ni esto ni aquello. Trata de ir al rey y obviamente morirá si va antes de que el rey le llame. Entonces, Esther mira la foto de Mardoqueo. Yo sé que moriré si voy antes de que me llame, pero ayunando 2 días con mis siervas iré junto al rey. Todos los judíos que están en la ciudad de Susa, diles que ayunen y oren por mí. Por lo cual, para ir junto al rey, si perezco, pereceré. Con un corazón firme, ella escribe la carta. Entonces, ahora Esther también ayunando, había oído y después de había ayunado y el tercer día, Esther, sin que el rey le llame, se fue al palacio. Si es así de grande, el rey estaba hacia este lado y hacia la entrada. Estaba mirando, pero veía que se abría la puerta. ¿Quién es? No le llamé. Si viene antes de que yo le llame, ¿quién es? Se abría y comenzó a ver la pollera, la falda, el cabello. Era la reina Esther. El rey extendió el cetro. Por más que sea reina, si no extiende el cetro, muere. Entonces, wow, gracias a este cetro estoy viva. Entonces, reina Esther, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será entregado. Entonces Esther bajó la cabeza y con humildad le dice, Señor mi rey, yo por usted he hecho un banquete. Si usted me lo permite, junto con Amán, a ver, venga, porque Amán está queriendo matar a los judíos. Sí, al momento, digan para que venga Amán. Y Amán, mientras que iba tomando, el rey tenía una duda, porque ella vino dando su vida. Reina Esther, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su demanda? Aunque sea la mitad del reino te será dada. El rey, si usted se complace por mí, mañana también venga al banquete junto con Amán. En ese momento yo le diré. Se quebrantaba el rey
Es una orden, un mandato, ahora mismo habla. Si fuese yo, diría eso, pero bueno, él tenía también su postura. Bueno, hazlo así, le dice. Esa noche, Amán estaba muy feliz. El rey había hecho un banquete y me llamó a mí, la reina. Estaba bien contento. Si exactamente hubiese sabido, ya estaba cerca de su muerte. Y le dice a la familia, mira, tengo un cargo alto, soy el más alto, pero la reina, yo fui invitado, únicamente fui yo el invitado con el rey al banquete de la reina. Pero el rey, Esther, ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será entregado. Señor mi rey, si he hallado la gracia, si usted se goza por mí, mañana también yo haré banquete. Mañana venga junto con Amán. Y no podía rehusar. Amán tenía duda, el rey. Claramente la reina tiene algo. Si fuese yo le diría, es una orden, ahora mismo habla. Bueno, en ese reino no era así, se aguantaba. Al día siguiente esperaba. Pero Amán, soy el único invitado. Oh, yo tengo un cargo alto. Oh, todos aplaudían. Al día siguiente había llegado junto con Amán al banquete. Duda, pero ¿sobre qué tenía? Mi reina Esther, ¿por qué está sufriendo tanto? ¿Qué es eso? Es un mandato, habla ahora mismo. Pero él no decía eso. Al día siguiente, Esther, Amán, estaban juntos en el banquete. Cuando el rey tomaba, con toda sinceridad, de manera seria le pregunta, mi reina Esther, ¿cuál es tu demanda? ¿Cuál es lo que tú deseas? Aunque sea la mitad del reino, te será dada. La reina Esther que le dice, Señor mi rey, si usted se goza de mí, usted permita mi vida y también permita que nuestro pueblo pueda vivir. Ellos, si son vendidos como esclavos, me callaré. Pero ¿cómo podré yo ver que mi pueblo muere? Por favor, tenga misericordia de mí. Amán sentía que algo funcionaba mal, algo andaba mal. El rey se enojó al oír eso. ¿Quién está tratando de matar al pueblo como también a usted, mi reina Esther? ¿Quién es? ¿Dónde se encuentra él? Esther dice, nuestro pueblo, si es vendido, yo me quería callar y no decir nada, pero ¿cómo es que mi pueblo, cómo podré ver que ellos mueren derramando la sangre? ¿Cómo podré dejar de ver eso? Sí, ¿quién es el que está tramando en ello? ¿Quién es? Es Amán. En ese momento, el rostro de Amán quedó azul. Se enojó el rey y gritaba y salió. Amán parecía que todo le iba de maravilla, pero estaba a punto de morir. Y se arrodilló bajo la rodilla de Esther y estaba suplicando. Cuando entró el rey, veía que Amán estaba agachado en la rodilla de la reina. Este maldito, estás tratando de violar a la reina en el palacio.
Eso, bueno, exageró, ¿verdad? Pero el rey se enojó mucho. La gente le envolvió el rostro de Amán y la gente que pasaba decía, para matar a Mardoqueo, que era fiel del rey. Él ha puesto la horca. Vamos a ahorcar allí a Amán. Bueno, no hay nada especial. Le ahorcaron y le dejaron ahí colgado. Esto es la historia de Esther. Luego Mardoqueo había salvado al rey del atentado de los siervos. Mardoqueo ascendió y fue la persona que estaba, pero la más alta después del cargo del rey, y eso es una realidad. Señores, si trato de hablar de mí, bueno, soy una persona carente, débil, pero Dios, cuando yo era pequeño, a los 14 años aproximadamente, iba para recoger el caqui, manzana del huerto de otras personas. Cometí mucho pecado. Siempre tenía remordimiento del pecado. Y no quería ir al infierno habiendo cometido el pecado. Pero mientras que yo leía la Biblia, realmente nuestra iglesia era una iglesia común. El pastor era muy bueno, pero el pastor decía que era pecador. El anciano, los miembros. En ese momento había leído mucho la Biblia. Leí una vez, 2 veces, 3 veces. Y cuando iba leyendo, el Señor Jesús había muerto en la cruz. Yo supe eso. Pero en ese momento, claramente, había muerto por mis pecados y entendí eso. En nuestra iglesia, el pastor dice que es pecador, el anciano también. Todos dicen que son pecadores. Pero el Señor Jesús, cuando murió por mis pecados y mi pecado fue perdonado. ¿Yo soy pecador, sí o no? No, no soy pecador. Yo dije que no era pecador. Ahora teníamos el ensayo del coro cada sábado y al terminar yo conté que obtuve el perdón del pecado. El pastor dice que es pecador, pero ¿por qué? Oxupar dice que no tiene pecado. Un día el pastor dijo, el joven Oxupar se subió al bus el domingo, entonces él recibirá castigo. Y habían hecho un anuncio. Pastor, ¿qué es ese castigo? No puedes participar en la comunión de la Santa Cena porque te has subido al bus. Lo primero que quería decir, pastor, su hija vive en Sonsan, pero ella va a Daegu, al colegio de Daegu. Siempre duerme en Sonsan. Y el domingo por la mañana ella desayuna, almuerza y en bus va de nuevo a Daegu. Pastor, ¿cuál es el castigo de la comunión? Que no podía participar a la comunión de la Santa Cena. Pastor, ¿y su hija? Hasta aquí tenía deseo de decirle. Estaba en la punta de mi lengua. Este castigo no debería empezar desde su hija. Yo a veces por casualidad me subo, pero su hija todos los sábados se sube al bus porque ellos están en Daegu. Si digo eso, bueno, realmente no quedaría bien la postura del pastor. Entonces no dije. Y me hicieron bullying en la iglesia. Por más que yo me fijaba, mi pecado había sido perdonado. Eso era una realidad por la sangre del Señor Jesús.
por más que me fijaba. Y después de que yo creí en esa realidad, el Espíritu Santo vino a mi corazón y yo empezaba a cambiar. Fui a los Estados Unidos y estaba el canal CTN, que era muy famoso. Ellos transmitían mi sermón. Pero las personas que estaban ahí, los entrevistadores, se asustaron. Y en muchos canales de Estados Unidos empezó a transmitir mi prédica. En India también, en Latinoamérica. En casi la mayoría de los países mi sermón se está transmitiendo. Y continuamente eso me piden para que continúe con la serie. En Corea también. Yo dije que no éramos más pecadores y el pastor me castigó y me dejó a un lado como si fuera que me decía, no te necesitamos. Dejé de ir a la iglesia y llevé la vida de fe solo. Por más que yo me fijaba, el Señor Jesús murió sobre la cruz y nuestro pecado ha sido perdonado y no somos pecadores. Hemos cometido pecado, pero por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Dios nos dice justo, es correcto decir que somos justos, por lo cual surgió la misión Buenas Nuevas y muchas personas del exterior se asombran. Yo, en países como India, en donde se reúnen más de cientos de personas en ese campo tan grande, y me conmueve predicar esta palabra. Realmente somos todos pecadores, pero el Señor Jesús murió crucificado en la cruz y todos nuestros pecados Él se encargó. Y el pecado desapareció. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante la sangre del niño Jesús hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesucristo redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, todos juntos, alabamos. Por su sangre obtuvimos redención. Ahora, la Iglesia Presbiteriana de Corea, la Iglesia común, todos dicen que son pecadores. El pastor, el anciano, todos dicen que son pecadores. Yo también decía que era pecador, pero cuando abrí la Biblia y lo leí, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora la palabra que dice justo nos dice que no tenemos pecado. Jesús por nuestros pecados Él murió y nos salvó del pecado nosotros. Y por la gracia de Dios nos dice, no eres pecador, eres justo. Jesús ha perdonado tus pecados, así lo decimos. Por lo cual, nosotros no sé, puede que digan que no es malo, que digan que son pecadores porque cometimos pecado, pero Dios nos dice justos, ¿entienden? Dios nos dice que no tenemos pecado, porque Jesús recibió el castigo por mi pecado, fue crucificado. Y tú no tienes pecado, eres justo, eres justo. Desde aquel día yo también dije que era justo. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece. Dios Padre Santo, por su sangre obtuvimos redención.
Redención. Redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos todos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. El mundo entero, en miles de países, he ido a predicar. Hay un país alrededor de Brasil, hay una ciudad en Brasil y en la iglesia católica me llamaron. Fui a predicar el evangelio. Y el país, el sacerdote me dijo, pastor, que el coro cante 59 minutos y usted predique la palabra 30 minutos. En ese momento el coro cantó 50 minutos y yo continuamente prediqué la palabra. El sacerdote obtuvo el perdón del pecado y estaba feliz. Yo vine a Corea. Me enviaron otra vez la carta. En el Vaticano dice que obtuvieron el permiso para de nuevo invitar al pastor. Dice que obtuvieron el permiso diciéndole que yo era pastor de una iglesia pública y le dijeron que sí. Entonces entre 2.000 a 3.000 personas. Yo realicé la campaña en ese lugar. Era buenísimo. Esa es la escena en donde yo predico, se llenó de gente y yo prediqué el evangelio. Estábamos muy, muy agradecidos. Hoy en día muchos van a la iglesia. Ellos reconocen de que son pecadores por cometen pecado, pero sobre el hecho de que Jesús perdonó nuestro pecado, para creer ello, son carentes y continuamente siguen diciendo que son pecadores. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? No, no es así. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él murió en lugar de nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Gratuitamente somos justificados por la sangre de Jesús. Esa persona que cree que fue perdonado dice, justo, no tengo pecado. Hemos obtenido, Él recibió el castigo por mis pecados. Y cuando creemos en eso, no tenemos pecado. Todos nosotros, cuando nos vayamos a morir, podemos ir al cielo. Hoy en día, muchas personas, cuando realizamos la campaña ayer, vinieron muchísimas personas. Muchos dicen que son pecadores, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que no tenemos pecado. Hemos cometido pecado, pero Dios nos dice, no tienes pecado. Nos dice que somos justos. El Señor Jesús recibió el castigo en lugar de nosotros. Amén. Todos nosotros no somos pecadores. El Señor Jesús fue crucificado, recibió el castigo por nosotros y nuestro pecado ha sido perdonado. Hoy en día mucha gente congregando a la iglesia dice que es pecador, el anciano también. Hasta tiempo atrás yo también decía eso. Pero después de obtener el perdón del pecado, en ese momento, después de la guerra de Corea, muchos misioneros extranjeros, como 3.000 misioneros estaban en Corea. De todos los lugares enviaban misioneros en Corea, entre ellos 5 misioneros. Ellos se dieron cuenta que todos eran pecadores en Corea, a pesar de que congregaban a la reunión de la hora piadosa. Ellos anunciaron el perdón del pecado y en el colegio en donde ellos empezaron, estudié la Biblia y luego empezamos a anunciar este evangelio.
y muchos ministros salvos fueron erigidos. Y en nuestro país, en varias ciudades, uno en Seúl, uno en Pusan, uno en Daegu, y poco a poco aumentó más. Y en cada región erigimos iglesias y muchos misioneros de nuestra misión han ido al exterior. Cuando yo voy al exterior, lugares como India, lo hicimos en 2 ocasiones. Cuando hacemos la campaña, lo hacemos en una ocasión, 2, 3, 4 días. Vinieron millones de personas. Realmente participando tanta gente. La sangre de Jesús no solamente nos ha perdonado nuestro pecado, sino que Dios nos dice justos. Todo castigo que nos merecíamos, Jesús lo recibió sobre la cruz. Y creyendo en eso, todos nuestros pecados fueron perdonados. Después de ello, yo he vivido una vida feliz, radiante. Y en varias iglesias realizamos la campaña. Hay gente que hasta ahora me llama. Y también en cada ciudad ahora están anunciando sobre el perdón del pecado correctamente. ¿Han recibido el perdón del pecado? ¿Son pecadores, sí o no? No. Ahora en muchas iglesias dicen que son pecadores, despojándose de ello, con la fe de creer en Jesús, anunciando este evangelio, especialmente a la familia de ustedes. Díganle, no somos más pecadores. Todo castigo que nos merecíamos, Jesucristo lo recibió en la cruz. En ese momento todo nuestro pecado fue lavado. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justos, no tenemos pecado. Ante el Señor que nos perdonó, le agradecemos. Y por haber anunciado este evangelio, nosotros, hay gente que toda su vida cree y llora y luego muere. Y si muere como pecador no puede ir al cielo. Nosotros, la cruz del Señor Jesús murió por nuestro pecado. Crean en ello. Jesús recibirá, muere realmente en lugar de nuestro pecado. Y si creen, el Espíritu Santo trabajará en ustedes. Dios se gozará y le dará la gracia, la bendición. Vamos a orar. Dios Padre amado, le agradecemos. Todos nosotros hemos nacido en medio del pecado, hemos vivido en medio del pecado. Y no hay nadie aquí. Entre todos nosotros, todos debíamos de ser destruidos, pero la maldición del pecado, Jesús lo recibió en lugar de nosotros y nos ha dejado limpios del pecado y le agradecemos por ello. El Señor Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, por lo cual, creyendo de que nuestro pecado ha sido lavado en ese momento, nuestro pecado ha sido lavado por completo, viendo la vida que nos queda. Iremos al cielo. Hasta ese momento queremos predicar el Evangelio. Toda la gente que está en el medio del pecado dice que es pecador. Señor, queremos juntamente ir al reino del cielo. La familia que queda ahora en adelante, creyendo de que mediante la sangre del Señor Jesús hemos obtenido el perdón del pecado. Con gozo queremos ponernos delante del Señor. Cada uno de los hermanos predicando el Evangelio en la iglesia, la gracia inmensa, la bendición inmensa queremos que sobreabunde. Hoy también somos seres miserables, pero el Señor Jesús por su cruz nos ha lavado nuestros pecados. Le agradecemos y le agradecemos por el perdón del pecado, despojándonos de nuestro pecado. Ya hemos sido lavados nuestros pecados. Ya no somos pecadores creyendo en ello. Con un corazón de convicción, queremos que usted sea glorificado. Queremos que más personas que obtengan el perdón del pecado, que lleguen a renacer. Queremos que nos bendiga. Señor, que no solamente nosotros, sino que los parientes, toda la gente que nos rodea, queremos que haya en la gracia. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Muchas gracias por su presencia ante el Señor que perdonó el pecado de todos ustedes, le glorificamos. No digan que son pecadores. El pecado de ustedes, el Señor se ha encargado. Ha sido lavado todo el pecado de ustedes. Con la esperanza celestial queremos que anuncie este evangelio. Muchas gracias.